Ahora sí, vamos a estar hablando, te decía yo, de un tema muy interesante que sobre todo, bueno, pues las mamás de repente, sobre todo también las mamás ya de hace algunos años, bueno, pues cocinaban con manteca, con otro tipo de grasas y ahora, bueno, puede ser que eso se lo hayan pasado también a sus hijas y sus hijas siguen cocinando de la misma manera y se va haciendo una cadenita, pero ¿cuáles son las grasas con las que debes de cocinar y sobre todo, bueno, pues las grasas malas, por decirlo así como entre comillas, cuál es la repercusión que tienen en el organismo? De eso vamos a estar hablando. Está con nosotros Yolanda Castro, es nuestra colaboradora, la conoces muy bien porque, bueno, pues es buenísima en los temas que maneja, es ingeniero en alimentos y también es nutrióloga y nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Yoli? Buenos días. Muy buenos días, Rosy. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, le mandamos un saludo a Luisa y esperamos que pronto se recupere. Un saludo a Luisa, que ojalá, bueno, pues ya esté reposando, esté recuperándose, pero bueno, yo te decía antes de iniciar el programa y me parece que es muy bueno abrir el tema de esta manera. Hablábamos que tú me decías que si ya había desayunado y te dije, no, no alcancé, bueno, no es que no haya alcanzado, sino que anoche Ajá. me comí un taco de esos dorados, ya sabes que es así como con manteca y todo. Y fue nada más uno, porque la verdad es que ya no acostumbro tanto a cenar así como tan pesado. Sin embargo, bueno, pues se me antojó y todo. Y en la mañana sentía como muy, de estas maneras, de estas veces que luego decimos como que siento que no, No lo toleras. no lo tolero, me siento como muy llena, como si terminara de haber comido y ya me han pasado pues Varias bastantes horas. horas, ¿no? Ujú. Entonces, me decías, justo vamos a hablar de las grasas. ¿Qué papel tiene, qué función tienen las grasas en esto de la nutrición? Pues mira, las grasas las ubicamos dentro de los macronutrientes. Ujú. Principalmente las consideramos uno de los tres principales macronutrientes, junto con las proteínas y los carbohidratos. Debo decir entonces que las grasas son, además de ser un macronutriente, es un macronutriente de lo más denso. ¿Qué es esto? Pues que nos aporta mayor calorías en relación a los carbohidratos y a la proteína, ¿no? Ujú. Pero entonces la grasa, bueno, tiene varias funciones porque ya viene dentro de los alimentos, ¿no? Ya, más que hablar de lo que son las grasas para cocinar, primero tendríamos que hablar de que ya los alimentos traen su propia grasa. Y esos serían los beneficios que nosotros consumimos, por ejemplo, cuando comemos unas almendras, Aguacate. aguacate, por Sí. ejemplo, o incluso cuando comemos un buen filete de res, Ujú. que también tiene su parte grasa y también tiene una función importante. Ahora, aquí lo interesante sería delimitar que hay diferentes tipos de grasas. Tenemos grasas que son saturadas, Ujú. monoinsaturadas y poliinsaturadas. Esa va a ser la clasificación general. Ujú. Y de ahí podemos partir cuando pensamos que la grasa saturada generalmente está en los alimentos de origen animal. Y digo generalmente porque actualmente se ha puesto de moda, por ejemplo, el aceite de coco y palma, Sí. que también entran dentro de esta clasificación de grasas saturadas, ¿no? Ujú. Luego tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Estas, pues aquí lo que nos interesa es más bien el mono o poli se refiere a que químicamente no están completos unas estructuras ahí, ¿no? O sea, Ujú. tenemos lo que se conoce como un doble enlace y puede haber entonces un doble enlace nada más y es monoinsaturada. Y puede haber varios dobles enlaces y entonces es poliinsaturada. Pero Llama. digamos que les hace falta como un complemento. Bueno, ahí lo que hace, no tanto que haga falta, sino Ajá. que ahí lo que no hay es un hidrógeno que sí está presente en las grasas saturadas. Vamos a la pausa, nos quedamos con esto y al regreso seguimos aprendiendo más de las grasas y después, bueno, pues hablar de las grasas añadidas, ¿no? Que ya de Ajá, repente le ponemos para guisar para avisar. los alimentos. 31 22 11 90 36 47 18 83, los teléfonos en cabina y 333 822 3208. Ya tenemos abierta la sala de WhatsApp para que te estés comunicando. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias para las personas que ya están mandando su mensaje a través del WhatsApp. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a darle salidas a esos comentarios, a esas dudas. ¿Tú cocinas con grasa? ¿Qué grasa utilizas? ¿Manteca, aceite o de plano no la utilizas? O a lo mejor estos nuevos, bueno, ni tan nuevos. Ya me decías tú el aceite de coco
o también el spray que usan mucho. Está. Bueno, ajá, son varios pues los ingredientes o los tipos de grasa, vaya, que puedes utilizar en la cocina. ¿Cuál utilizas tú? Y cómo te ha funcionado. ¿Estás a gusto? ¿Sientes como que es demasiada grasa? O de plano eres de las que dices, no, yo sí cuido mucho lo que estoy comiendo y mejor, como nos está diciendo Yoli, los alimentos ya traen su propia grasa y pues no necesitas más. Participa 31 22 11 90 36 47 18 83 y bueno, continuamos. Yoli, te dejo el micrófono porque diría Luisa, la verdad es que sí aprendemos mucho de ti con esto de la alimentación y nos quedamos precisamente en que se clasifican en tres tipos de grasas los alimentos. De manera general sí tenemos esas tres clasificaciones, aunque también hay otra clasificación que es por el tamaño de la cadena. Y por el tamaño de la cadena es que se le ha dado tanta importancia al aceite de coco y palma que a pesar de que es saturado, se ha considerado pues también muy como parte de la dieta, porque el aceite de coco entra en una clasificación que se llama ácidos grasos de cadena media. Entonces, tenemos ácidos grasos entonces por el tamaño de la cadena, que es corta, media y larga, y extra larga. Pero los de cadena media, sobre todo el de coco, el de palma, no necesitan ciertos enzimas que produce el cuerpo y digamos que el cuerpo no trabaja tanto para procesarlos y es por eso que han tenido por eso y otras razones que han tenido tanto éxito, ¿no? Aunque aquí sí me gustaría decir que yo les invito a que consideremos que es grasa saturada y que no lo consumamos tanto porque a mí me preocupa mucho lo que tiene la parte ecológica, que es cuidar el hábitat de ciertas especies que incluso están en peligro de extinción por estar utilizando tanto aceite de coco y palma, ¿no? Entonces, por esa parte. Ahora, regresando a nutrición, pues yo te invitaría a que pensáramos, por ejemplo, grasas saturadas ya las tenemos en la carnita, en un buen filete. Y yo prefiero comer un buen filete que agregar grasa que al final se va a convertir en una grasa no tan saludable. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando yo cocino con aceite vegetal, que el aceite vegetal tiene depende del origen, tiene diferentes grados de saturación. Entonces entra en estos beneficios de los monoinsaturados. Aquí lo que puedo hacer entonces al calentar es destruir ese doble enlace que tiene y convertirlo en trans. Y en algún momento ya hemos hablado que las grasas trans al final terminan siendo dañinas. Entonces cualquier ácido graso que sea saturado, no importa si es mono o poliinsaturado, cuando lo caliento se va a convertir en trans y va a perder sus beneficios. Entonces aquí la idea sería regresar a consumir esos monoinsaturados de manera natural. O sea, ¿cómo es esto? Por ejemplo, el maíz ya tiene su aceitito y los nueces, las almendras ya tienen sus aceites que pertenecen a esta categoría. Ahora, cuando nosotros comemos nueces, almendras, hay que acompañar de una buena ensalada. O sea, que la nuez y la almendra vaya dentro de un grupo donde haya verdura para que se complementen y sobre todo para que no se oxiden. Porque todas las grasas que son buenas, que son monoinsaturadas o poliinsaturadas, te sirven para muchas cosas, entre ellas para bajar el colesterol, que le llamamos el colesterol de baja densidad, o el que la gente comúnmente conoce como colesterol malo, y para subir el bueno, que es el HDL. Entonces, pero cuando lo calentamos ya se perdió el beneficio. Por eso si me preguntas con qué grasa voy a cocinar, la verdad es que es igual cualquiera. Es igual cualquiera porque por muy buena que haya sido desde su origen, como dice el anuncio, se van a perder los beneficios con el calentamiento. Entonces, mejor hay que comerla, pues así, naturalito. Ahora, yo te decía al principio y también te decía ahorita en la pausa que sí es algo, pues como de cultural o de tradición, el ir a la casa de los abuelos y la cazuela frijoles con manteca, el de repente, bueno, pues la costumbre de a lo mejor elegir tal marca de aceite vegetal, porque también, bueno, pues influye la publicidad, hay que decirlo. Sí. Entonces, esta situación, pues hace que se vaya pasando de generación en generación y a veces nosotros ya, como hijos o como ya las mamás jóvenes, bueno, lo usan sin
saber el beneficio o sin saber que a lo mejor el alimento ya tiene su propia grasa, ¿no? Bueno, aquí te diría, ¿qué aceite voy a consumir? Uh-huh. Yo consumiría el mejor aceite es el que tenga más cerca, es decir, el de la región, el de la aceitera que tenemos por aquí, por donde están los cubos y así, sí. Porque supongo yo que ese aceite llega más rápido a las tiendas, ¿no? Uh-huh. Y todos los aceites necesitan una sustancia que es antioxidante, que es el butilhidroxitolueno y el butilhidroxianisol, que se les agrega como aditivos para que no se oxiden. Porque un aceite, una de las características que tiene es que se nos va a oxidar. Yo preferiría comprar un aceite que esté aquí cerca en la región, porque voy a tener menos posibilidad de que se oxide por el tiempo de traslado. Porque si va a venir un aceite extra virgen de allá de España, por ejemplo, uh-huh, que puede ser muy bueno allá en España, en lo que lo movieron despacio, que nos llegó aquí a nosotros. Imagínate la cantidad de antioxidante que debe de traer para que aguante todo ese tiempo en los aranceles, esperando a ser liberado por cuestiones de mercadeo y estas cosas. Entonces, yo te diría, hay que consumir lo que tenemos cerca, lo que menos antioxidante tenga. Uh-huh. Antioxidantes químicos, sintéticos. Y eso sería el mejor aceite. Ahora, también es cierto que debo disfrutar los frijoles con manteca. Hace rato te comentaba que pues hay un dicho coloquial que Ajá. dice, ahora sí vas a comer con manteca, ¿no? Sí. Refiriéndose a que la manteca es de lo más rico. Y bueno, entonces, aquí lo que nos importa es la cantidad. Como nutrióloga te diría que una dieta de 2,000 calorías no debe de tener más de 90 gramos de grasa por es decir, al día puedes consumir hasta 90 gramos de sí. grasa. Pero claro que esa Ajá. grasa es tanto de los alimentos como la que agregaste. Imagínate. Y aquí sí, cada uno de nosotros, pues el papel del nutriólogo es muy importante. Tiene que ir con su nutriólogo y que le haga el conteo, porque aquí la verdad es que... te descuidas y bueno, ¿no? Rebasas Ajá, la cantidad. Aunque también debo decirte que para la Asociación de Cardiólogos uh-huh. de Estados Unidos, ellos consideran hasta 160 gramos. O sea, nos dan más permiso. Nos dan permiso, pero esto es, pues algo así como te digo, porque pues la población está consumiendo en algunos momentos hasta 500 gramos de grasa al día, o quizá más. Entonces, depende de cada población. México es una población que consume una gran cantidad de grasas de diferentes tipos, monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas, en tacos, en tortas, en lo que tú quieras. Entonces, aquí más bien la indicación sería disminuir la cantidad de grasa. Sí, porque también lo que comentábamos, lo que me decías en la pausa, que ciertos alimentos, bueno, se van a convertir también en grasa. Entonces, si lo tomamos también en cuenta, bueno, pues lo que consumimos, lo que ya tiene grasa, lo que se va a convertir, bueno, pues la cantidad va a ser muy alta. Sí, bueno, el exceso de carbohidrato, entre otros, se puede convertir también entonces en grasa. Y aquí la recomendación es el ejercicio. Pues aquí regreso al ejercicio. Vamos a quedarnos con esto del ejercicio y porque también al regreso de la pausa, bueno, hablar ahora sí de las repercusiones en el organismo, qué sucede. El exceso. Si me paso de lo establecido, de repente también, yo te decía al principio, ¿no? Nos acostumbramos a ya no comer tanta grasa, a lo mejor a la hora de la cena, porque sabes que te va a caer más pesado, y cuando lo haces, bueno, pues... ¿qué sucede? El organismo ahí suceden varias cosas que pues anda uno todo, se siente mal, enfermo, decaído por esta situación, por aumentar un poquito el consumo de grasa. Vamos a la pausa y bueno, pues recordarte de estas conferencias el sábado a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta de la Expo Guadalajara, El Valor de tu Familia. Ya es este sábado, así es que debes estar muy, muy al pendiente, muy atento. Si vas a dejar a tus hijos encargados y todo, bueno, pues ya vele avisando a la persona que te los va a cuidar. Que sea un ratito en la mañana, de 9 a 2 de la tarde, a partir de las 9 vamos a tener estas conferencias y, bueno, más información en estos programas de aquí del 1040 y también vamos a estar haciendo la ruta. Hoy es el último día, vamos a estar en la mañana, como a las 11 de la mañana en Plaza Patria y en la tarde mis compañeras van a estar en Plaza México para que estés muy al pendiente y lo tomes en cuenta y si vas a andar por estos rumbos, bueno, pues te acerques a la camioneta de Radio Mujer. Vamos a la pausa.
7 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso, eso es Nutrición y Vida. Si nos vas sintonizando, si te vas despertando, bueno, pues déjame platicarte que Luis Ortega no está el día de hoy con nosotros, el día de mañana esperemos que si se siente mejor, bueno, pues ya esté aquí. Y bueno, pues una servidora está esta mañana entrevistando a Yolanda Castro, ingeniera en alimentos, maestra en nutrición, a punto de terminar el doctorado. La verdad es que es una mujer muy preparada y nos está platicando de esto de las grasas. ¿Cuáles son las más recomendables? Si hay alguna grasa que es recomendable para cocinar y cuál es la repercusión en el organismo. Ya decíamos en la primera parte, bueno, pues que se clasifican de en tres maneras, saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y de ahí, bueno, pues aprender un poquito que las saturadas son la grasa animal, que ya tienen su propia grasa. Las otras, bueno, pues nos hablabas esto de los enlaces y qué pasa cuando se calienta y se convierte en una grasa trans y que pues es mejor no consumirla así, calentarla en frío mejor, combinarla con otros alimentos, pero también nos quedamos con esto de cómo el ejercicio ayuda en esta situación de las grasas, ¿no? Y diríamos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, platícanos. Pues mira, aquí lo que te comentaba era que es muy importante considerar las cantidades de grasa, pero cuando tú ya estás consumiendo grasa, pues lo mejor en la vida es ejercitarte. O sea, si tú estás con 2,000 calorías y en 90 gramos de grasa, esa grasa pues te alcanza para tus funciones diarias, pero si te estás pasando de esos 90 gramos, lo único que puede evitar que esa grasa se acumule como tejido adiposo y entonces ya se vea la llantita y todo eso que no nos gusta, pues ejercítate, no hay otra cosa, ¿no? Y bueno, además de esto, debo decirte, fíjate que hay grasas muy buenas. O sea, quiero hablar de que hay una grasa, por ejemplo, un ejemplo está el famoso ácido graso que se llama eicosa tetraenoico, conocido como araquidónico, que es precursor de ciertas sustancias que se conocen como leucotrienos y que son parte del sistema inmunológico. Entonces, quiero hacer hincapié en que las grasas poliinsaturadas como esta te van a ayudar a que te enfermes menos, pero consumiéndolo de manera adecuada. ¿Cómo es esto? Imagínate que te comes un pedazo de pescado y lo acompañas de una deliciosa ensalada. Esto va a ayudarte de una manera impresionante para que tu sistema inmunológico trabaje adecuadamente. Ahora, cuando cambiamos el tipo de grasa a una grasa que va a ser, por ejemplo, de un aceite vegetal, pero que ese aceite vegetal fue utilizado para freír y vuelto para freír y vuelto para freír otra vez, este va a comportarse entonces como de manera tóxica y es cuando empiezan las enfermedades cardiovasculares. Que aquí lo que tendríamos que hacer es hacer hincapié en la repercusión del exceso de grasa. Cuando la grasa es más de la que consumes, es inadecuada porque fue calentada, pero sobre todo por el exceso. Y entonces es cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, de problemas gástricos quizá, y también hablamos de repercusiones en manejo de la glucosa. O sea, la insulina no va a trabajar adecuadamente cuando hay un exceso de grasa o grasas inadecuadas en la dieta, y esto nos trae ese tipo de complicaciones. Entonces, hay un sinfín de enfermedades que están relacionadas con el exceso de grasa o la calidad de la grasa que estamos consumiendo. Mira, qué interesante esto de la glucosa, porque pues pudiéramos pensar que nada más va en relación con el azúcar, ¿no? Y cómo se va relacionando, como tú bien mencionas, pues estas situaciones que se va haciendo como un círculo. Ahora, acabas de decir algo que de repente es una pregunta muy, muy frecuente, esto de calentar el aceite, de reutilizarlo, ¿cuál sería esa recomendación o la repercusión que existe al momento de reutilizarlo? Bueno, lo mejor en la vida es no consumir alimentos fritos, pero si tú decides utilizar un aceite para cocinar, no importa si es un aceite vegetal o animal, no, eso no importa. Pero cuando lo utilices, favor de no reutilizarlo, porque entonces vamos a tener mayor posibilidad de tener ateromas
en las arterias, por ejemplo. Aquí, bueno, yo quiero ¿Qué viene siendo eso? Imagínate tu cocina. Uh-huh. Cuando uno cocina, por ejemplo, tocino, que delicioso el tocino y se lo vas a agregar los frijolitos y así, fíjate cómo te queda la cazuela y fíjate cómo te queda la cocina. Tienes que utilizar un desengrasante muy fuerte para limpiar esa cocina. O bueno, cuando eres así como más cuidadosa, dices favor de comer sus tocinos y sus grasas en la calle, porque yo no quiero limpiar esta cocina. Uh-huh. Bueno, pues imagínate si eso le pasa a la cocina, ¿qué le pasa a nuestras arterias, por ejemplo? La grasa se va a quedar pegada ahí. Eso sería la repercusión. Y no es tan fácil sacarla de ahí. Fíjate, para sacarla de ahí, tendría que incrementar el consumo la producción de HDL, que es como si dijéramos el desengrasante de las arterias. Uh-huh. Ese HDL, para poder que lo subas, o sea, cuando está bajo, necesitas hacer cuando menos 1 hora diaria de ejercicio cardiovascular durante 1 año completo. Uh-huh. Es decir, imagínate que hoy empecé a hacer ejercicio y el HDL se va a subir un poquito cuando ya tenga yo 1 año sin dejar de ejercitarme de lunes a domingo. O sea, todos los días. Y es entonces cuando tú ya tienes, no sé, la idea de que el ejercicio es benéfico, pues que vas a pensar, estoy haciendo ejercicio y cuánto me cuesta ejercitarme para perder este beneficio por una hamburguesa. Sí, no, y lo hemos aprendido aquí con Luisa, ¿no? El comparativo que de repente hace, ¿qué pasa si te comes una hamburguesa? ¿Cuánto tendrías que hacer de ejercicio? Ajá. O, no sé, alguna dona de chocolate, y entonces es cuando ahí te das cuenta y dices, no, mejor le voy bajando poco a poco, porque también de repente escuchamos y decimos, híjole, es que tengo toda una vida acostumbrado a consumir tal grasa o tal aceite y no puedo de la noche a la mañana dejar de consumir porque no me va a saber igual el alimento, ¿no? Pero es como la recomendación siempre se viene haciendo que sea bajándole poco a poco para que no lo resienta uno mucho, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos que tratar de bajarle, pero no de una manera drástica, porque el pueblo ya está acostumbrado a este consumo de grasas. Aquí lo más interesante sería que nos estuviéramos informando constantemente para que nos hiciéramos conscientes de lo que va a suceder. Porque si lo que quiero es cuidar mi salud, pues sí tengo que disminuir la cantidad de grasa. Es claro. Un precio que tengo que pagar. Exacto, ¿no? Porque va muy muy en relación, ya hemos aprendido ahorita, sobre todo con las enfermedades cardiovasculares del corazón y también, bueno, pues otras que ya nos has mencionado, ¿no? Así es. Bueno, por ejemplo, tu cuerpo al principio se puede nada más tener un trastorno gástrico menor, digámoslo así. No digo que no sea importante, pero pues una diarrea por el consumo de exceso de grasa, pues es en un día, 2 días máximo, o sea, rápido va a estar esta situación. Pero cuando esto es constante, o sea, cuando el consumo de grasa supera las cantidades de manera constante, esta grasa se va a acumular pues en las arterias. Y esto recordemos, y siempre me gusta decirlo, ¿cuál es la principal causa de muerte en México, verdad? El infarto. El infarto. Y que por cierto, pues en el mes de septiembre, que ya estamos a punto de iniciar, va a ser esto del Día Mundial del Corazón y que se habla, bueno, pues en torno a estas enfermedades, como bien lo mencionas, aquí en México estamos en primer lugar, y que se pudieran evitar. Ayer platicábamos precisamente con un cardiólogo en el programa Quiero Vivir, que sería mucho mejor y apostarle a esto de la prevención. Exacto. Okay. Nos sale como más barato y es sí. Por ejemplo, más sano. Dentro de la prevención tenemos el consumo de ácido fólico a partir de los vegetales de hoja verde. Eso sería un inicio en la prevención. No digo que es la solución, pero ayudaría bastante si cuando consumimos las grasas también acompañamos esto de una rica ensalada de hojas verdes. Regresamos con más recomendaciones, ¿te parece, Yoli? Sí. Vamos a la pausa, es la última, y al regreso también nos va a dar sus datos nuestra invitada de esta mañana aquí en Nutrición y Vida. 7 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso en Nutrición y Vida y bueno, pues vamos a acercarnos a checar los comentarios a través de la sala de WhatsApp, Yoli, para que pues decirte lo que nos están preguntando y opinando, y también, bueno, pues cerrar con algunas recomendaciones
y de alguna manera, bueno, pues recapitulizar todo esto que hablamos esta mañana y que nunca es suficiente porque es un tema muy extenso, pero bueno, aprendimos algunas cosas de las grasas y cómo cocinar esto de los alimentos. Nos dicen por acá, dice, buenos días, Rosy. Gracias, qué gusto escucharte a ti y a tu invitada. Dice, agradezco el libro de la semana que me gané. Por otro lado, tengo una duda. ¿El colesterol se hereda y también se eleva por el estrés? Okay. Un abrazo a todo el equipo de Radio Mujer, Silvia Estrada. Muy bien. Mira, el colesterol lo produce nuestro hígado. Y sí, hay una parte la produce el hígado y otra parte la consumimos desde los alimentos. Por ejemplo, lo que produce el hígado viene a razón, sí, de factores hereditarios, pero esto es a lo largo de varias generaciones, ¿no? Y contra eso no es que no podamos hacer nada, pero de alguna manera cuando los genes ya están modificados desde el abuelito, pues sí, va a estar ahí presente. Uh-huh. Pero si nosotros le abonamos a este colesterol, por ejemplo, tomando helados muy grasosos, diferentes consumos de carnes de cortes muy, muy grasos, y además agregamos grasa a los alimentos, pues esto es colesterol en tu dieta, ¿no? Si estamos hablando del colesterol de LDL y el colesterol total. Y hay formas de bajarlo, y esta manera de bajarlo es incrementando el HDL, esto es con el ejercicio, y hoy también con el consumo recurrente de grasas mono y poliinsaturadas, como son las almendras, las nueces, el aguacate, pero también cuidando que estas grasas cuando las consumimos no se oxiden, es decir, acompañándolas de una muy buena ensalada o unas frutas también que tienen en su estructura Ajá. otras sustancias buenas que se conocen como polifenoles, ¿no? Y aquí hablaríamos, por ejemplo, de los valores del jitomate rojo o de los valores de los arándanos, de las fresas, de diferentes vegetales y frutas que tenemos en la región. Bien, nos dice también por acá, Lupita Alonso dice, buen día, si uso aceite para dorar el arroz, ¿lo puedo volver a usar? Eso fue lo que platicábamos, que la recomendación es no, porque se comporta como un aceite que le llamamos trans, y ese aceite trans pues es perjudicial también, ya hemos hablado en otros momentos de este aceite. Nos dice por acá de Austin, dice, compré una stevia sin dextrosa, pero tiene erixtritol, sí. y reviana. ¿Son malos esos ingredientes? Pues mira, malos no, yo no le llamaría malos porque todavía hay que hacer diferentes estudios en relación a todo lo que son aditivos y diferentes tipos de azúcares. Pero la recomendación es, la stevia cuando es verde, una hojita, pues es buena, ¿no? Pero cuando algo ya se convirtió en polvo blanco, yo aquí dejaría pues esto como en un paréntesis, ¿no? O sea, esperando que haya suficiente información, que todavía no la tenemos, de que haya efectos negativos en los polvos blancos de stevia. Okay. Nos dice también Ana González, dice, quiero preguntar qué opinan de consumir lecitina de soya, sobre todo en ayunas. La tomo con agua tibia para que recoja las grasas malas. Ok, la lecitina de soya es benéfica cuando no supera las cantidades que estamos marcando, que serían los 90 gramos para 2.000 kilocalorías. Ahora, si es menor su dieta, pues tiene que considerar que si consume lecitina de soya, le estamos cerrando la puerta a otros ácidos grasos que también son benéficos, como por ejemplo el huevo, ¿no? Que el huevo, bueno, yo le llamaría su majestad el huevo, porque el huevo también tiene en este aspecto ciertos grasas que se llaman entonces, que son ésteres de colina, que también son importantes para el organismo. Entonces, si ya consumo lecitina de soya, pues entonces tendría que bajarle, por ejemplo, el huevo. Y si al bajar al huevo, pues ahí me voy a perder el hierro. Entonces, pues, si yo quiero consumir lecitina, tengo que sacar a otros de la jugada. Es como el fútbol esto. No puedo tener más de la cantidad de defensas que tengo en el cuadro. Y mira que yo no sé mucho de fútbol. Pero así es. Es muy muy buen ejemplo. Nos dice Gustavo, dice, felicidades, es bueno escucharla, muchas gracias. Luisa, me cae muy bien, buen tema, descansaremos del tema del azúcar, porque sabemos que, bueno, Luisa es una apasionada del azúcar, de no consumir azúcar.
Saludos a ambas, soy Gustavo Cuellar, un fanático de ustedes, muchas gracias por escucharnos. Y también acá hay una duda muy extensa, dice, las felicito por hablar de las grasas porque se dice, por ejemplo, el de coco que es bueno y que es malo, así como los dos de canola que son hidrogenados, los vegetarianos dicen que son malos, que es mejor la mantequilla y yo estoy confundida. Quiero saber por qué son buenas o malas y cuáles son las que elevan el colesterol y cuáles aumentan los triglicéridos. Gracias, bonito día. Es una pregunta muy buena, muy larga. Y ahorita seguimos porque nos hacen más preguntas. A ver, primero, si quieres, le respondemos. Bueno, mira, sí está bastante extensa, tendríamos que hablar más a detalle de esto, pero de entrada, si te interesa tanto este tema, te puedo recomendar un libro, que es un libro de bioquímica básica, le llamaría yo, se llama Metabolismo y Nutrición, la autora es Sarah Bennion, y bueno, ahí viene hasta con dibujitos y todo, quién eleva, quién baja, quién sube, pero lo que sí te puedo decir es que el exceso es lo que nos va a marcar la diferencia. Y respecto al otro chico que dijo que el azúcar, que con Luisa ya se había deshecho de eso, pues la verdad es que el azúcar se convierte en grasa. Entonces, por eso creo yo que Luisa está, entre otras cosas, contra el azúcar. Entonces, también se convierte en grasa. Sí, o sea, la cantidad de azúcar que consumimos, entonces va a elevar la cantidad, entre otras cosas, de triglicéridos. Por ejemplo, mira, los panecillos, pues tienen mucho azúcar y esto, el consumo de pan está relacionado en exceso, claro, con cantidad de triglicéridos elevados en sangre, que es una de las grasas que no queremos. De hecho, cuando hagamos un análisis no debe pasar de 150 la cantidad de triglicéridos en el análisis. Entonces, que ahora sí que por todos lados. Por eso dice Luisa que le bajemos al azúcar, tiene razón. Al azúcar, claro. Y luego también nos dice, la señora Laura dice, y que la manteca vegetal también, que al freírla absorbe menos los alimentos, ¿es cierto? Que al freírla absorbe menos los alimentos. Bueno, puede ser, sí hay una relación en esto, pero la manteca vegetal debe consumirse, el aceite vegetal debe consumirse en frío, para ensaladas. Ok, y también tiene otra duda. Dice, quiero preguntar, ¿cómo freír frijoles? ¿Y cómo cuento esos 90 gramos? Que nos están comentando. Bueno, ¿cómo freímos los frijoles? La recomendación es, de preferencia, no freírlos, ¿verdad? Compramos una cazuelita que no se nos pegue y entonces lo molemos y hacemos de cuenta que estaba frito, si lo que voy a cuidar es la salud. Si no, mira, por sabor, ponle tocino, lo que tú quieras, solamente cuéntalo. Pero en el cuéntalo, desgraciadamente, ahí sí no puedo responder, porque el conteo de grasa, así exacta, corresponde a un nutriólogo de cabecera. Entonces ahí sí la recomendación sería que vayas con un nutriólogo para que te esté contando y te ayude y te enseñe. Claro, porque pues sí nos pudiéramos como pasar, ¿no? De la cantidad, sí. Muy fácil pasarse. Nos dice Rocío Gómez, dice, la vitamina E la compro en genérico, ¿qué opina? El médico me la recetó porque tengo fibrosis mamaria. Bueno, la vitamina E tiene sus beneficios, es un alimento antioxidante y pertenece a las vitaminas liposolubles, pero también hay que contarla dentro de las grasas. Porque, Pues nos tenemos que despedir, Yoli, no sin antes darte las gracias. Aprendimos esto de las grasas, lo más importante es consumir los alimentos, ya tienen su propia grasa, combinarlos con otros, y si ya le vamos a aumentar a esto de las grasas, bueno, pues hacer ejercicio, ¿no? Así es. Pero obviamente con moderación. 90 gramos es lo que más o menos sugieren los nutriólogos. Cuando hay una dieta de 2,000 calorías. De 2,000 calorías y 160 gramos, la Asociación de cardiólogos en Estados Unidos, sí. Que nos dan como más opción, más oportunidad, pero bueno, pues en la medida de lo posible acudir con un especialista. ¿Dónde te encontramos? Mi teléfono es 33 11 57 05 49. 33 11 57 05 49 para consulta y también tengo un correo si gustan anotarlo, yolandacastroacosta@gmail.com. Muy bien, pues muchas gracias, Yoli. Gracias por estar esta mañana con nosotros y de nueva cuenta, bueno, pues te tendremos más adelante. Un placer estar aquí contigo. Gracias a Antonio Oregel. Soy Rosy Muñoz. El doctor Priego, bueno, pues ya viene con un tema muy interesante, así es que te dejamos con él, no sin antes escuchar el canal Continental de Noticias y recordarte que estaremos a las 11 de la mañana, 11:30 más o menos, en Plaza Patria, y en la tarde mis compañeras estarán en Plaza México. Que tengas muy buen día. Buenos días.